Hola a todos, bienvenidos a mi canal Rompecabezas de Ingeniería y a continuación presentaré un problema de circuitos RL. Ok, como se muestra en el circuito, el interruptor ha estado abierto durante un largo tiempo y se cierra de repente. Ni la batería ni los inductores tienen ninguna resistencia apreciable. ¿Qué lee el amperímetro, que es el que tenemos de este lado, y el voltímetro, que está conectado a estas patas de acá, durante un largo tiempo? Y si se cierra de repente, que si justo después de que se ha cerrado el interruptor eso, o sea, justo después que ocurre esto, ¿no? Entonces, veamos, vamos estudiando. Para un tiempo igual a cero, recordemos cómo actúan los inductores. Un inductor en un tiempo igual a cero actúa como abierto, ¿ok? Esto es lo contrario a un capacitor. Eso es lo fácil de entender, ¿no? Entonces, eso es como un tip, lo contrario a un capacitor. Entonces, reescribamos el circuito. Entonces, si reescribimos el circuito, nos va a quedar de la siguiente manera. Tener aquí las resistencias que vienen acá. Y ahora veamos cómo esto de acá, ¿no? Tenemos abierto aquí, abierto acá, abierto acá. Y tenemos este circuito así, 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 ¿no? Y aquí viene esta fuente de voltaje, más o menos. Y aquí viene esta resistencia de acá. Listo. Ahora, listo. Si yo quiero saber, ¿verdad? El diferencial de potencial que viene aquí acá. Fácil, ¿no? Perdón, aquí, si aquí viene inductor, sí. Entonces, fácil, si yo camino, yo sé que el diferencial de potencial que va a haber en este punto, ¿verdad? Y este punto va a ser va a ser el mismo que el de acá, que el de la fuente. ¿Por qué? Porque, bueno, este es un circuito abierto. Entendamos qué sucede. Si esto es abierto y yo pongo un voltímetro aquí, la corriente no va a pasar por aquí porque está abierto, ¿verdad? Entonces, lo que yo sé es que la corriente que va a pasar por el amperímetro, que es acá, esta corriente de aquí, va a ser igual a cero amperios, ya que no hay corriente que le dé la vuelta acá. Ahora, si yo estudio los diferenciales de potencial, yo sé que el diferencial de potencial que va a venir acá y acá debe ser el mismo que el de la fuente. Entonces, este voltímetro va a estudiar el mismo, ¿verdad? El mismo voltaje de la fuente, que son los 20 voltios. Ahora, veamos para un tiempo igual acá para un tiempo igual a infinito. ¿Cómo actúa el inductor? Pues bueno, para un tiempo igual a infinito, el inductor actúa como un alambre. Entonces, si sabemos que actúa como un alambre, podemos tomar este dibujo acá, vamos a tomar este dibujo aquí. Parece fácil, o sea, como un corto actúa. Y unamos estos puntos. Unimos esos puntos, unimos esos puntos y unimos esos puntos. Ok. Entonces, veamos. El diferencial de potencial que hay que va a venir por acá, si yo tomo justo este diferencial de potencial va a ser el mismo. Entonces no hay diferencial de potencial, no hay voltímetro que pueda medir aquí, es cero voltios. Pero la corriente yo sí sé, pues porque la corriente va a ser en un circuito cerrado, que va a ser la corriente que va a pasar por acá. Entonces, esa corriente que va a pasar por acá va a ser igual a la de la fuente sobre la suma de esas dos resistencias, que vienen a ser los 20 sobre los 75. Bueno, 4 sobre 15 amperios. Ok. Ahora, una vez ya tenemos todo ahí, nos falta el ejercicio C, que es cuánto lee el amperímetro. Y para esto de aquí, bueno, pues vamos a estudiar aquí los inductores, cómo actúan en sus tiempos de carga y descarga. Pues bueno, es bien sabido que un inductor, o sea, esto relaciónenlo todo con un capacitor. ¿Se acuerdan un poco el tiempo de carga? Pues si hay una batería en un tiempo de carga, ¿no? Si yo conecto una batería, un tiempo de carga,
Recordemos que los inductores están estrechamente relacionados con la corriente, ¿sí o no? Por la fe inducida. Entonces, la fórmula de la carga viene a ser la corriente, va a ser igual a la fe, ¿verdad? Sobre la resistencia por 1 menos Euler a la menos T sobre tau. Y tau era L sobre R. Entonces, miren aquí, R sobre L. Ahí. Y el tiempo de descarga está relacionado, ¿verdad?, con la corriente, que viene a ser la Fe sobre la resistencia por Euler a la menos T por R sobre L, que es el de acá. Ahora, esto es muy parecido al tiempo de carga y descarga de un capacitor. Recordemos que el tiempo de descarga de un capacitor era igual a la carga, o la carga inicial por Euler a la menos T sobre RC. Miren, es lo mismo, está este Euler por esto de aquí, y esto es la corriente máxima que va a haber. Esta es la corriente máxima. Esta es la corriente en función del tiempo, que es como se lo expresaría así más matemáticamente. La corriente en función del tiempo, la corriente en función del tiempo. Y si alguien se acuerda cuál es el tiempo de carga de un capacitor, miren, recordemos, el tiempo de carga de un capacitor era igual a la carga inicial que tenía, o sea, la carga máxima, 1 menos Euler a la menos T sobre RC. Y miren, es parecido al tiempo de carga de un inductor. Entonces, como un tip, voy a escribir aquí un tip, si les parece. Como un tip. Análogamente, cómo actúa esto es el inverso a cómo actúa un capacitor, ¿verdad? Porque para un tiempo infinito el capacitor todo abierto, pero esto es como alambre. Y en los tiempos de descarga, es un tip. En los tiempos, el inductor actúa parecido al capacitor, solo que este actúa para una carga en función del tiempo y aquí una corriente en función del tiempo. Espero que eso les ayude para entender, ¿no? ¿A esto a qué me refiero? Al de aquí arriba, ¿no? Recordemos, eso es lo que yo quiero hacer referencia, es que cuando uno está abierto, el otro actúa como alambre cerrado, nada más. Entiendan el circuito en sí, para que no estén memorizando muchas cosas. Entonces, ahora, veamos el circuito acá, el que ya teníamos. Pues el circuito que ya tenemos acá, vamos a estudiarlo de esta manera, aquí lo ponemos. ¿Y qué sería? Sería estudiar el inductor equivalente. Y el inductor equivalente es como ¿quién? Es como... Vamos con otro tip. Para los equivalentes, el inductor es lo mismo como actúa una resistencia. Entonces, como la combinación de los dos, si se dan cuenta estos tips. Entonces, eso es lo fácil de los circuitos RL, que bueno, podemos entender o hacer esas mañas para entender más este sistema. Entonces, entendamos este circuito. Viene aquí y aquí viene la fuente. Vamos escribiendo, la fuente viene por aquí y viene por acá. Se separa, ¿no? Y después hay esta caída y acá hay otra caída y se vuelven a unir las dos. Se unen acá. Bueno, sabemos eso ahí. Entonces, estos de aquí están en paralelo. ¿Quién está en paralelo? Este de aquí, que es de 18 microfaradios. Y este de acá, que es de 12 microfaradios, está en serie con el de 15 microfaradios. Entonces, se unen. Lo dejamos así, como este sistema. Ahora, trabajemos este circuito equivalente. Vamos a hacerlo rapidito, ¿no? Entonces, aquí serían los 18 y acá la suma. ¿Cómo sería la suma? 12 más 15, 27, si no me equivoco. Estamos en mis matemáticas, 27. Está así. Y finalmente, esto está en paralelo y lo dejamos como uno solo. ¿Cómo sería? Sería una multiplicación, sería 18 por 27 sobre 27 más 18, que sería el inductor equivalente. Y este inductor equivalente entonces es igual a 10,8 microhenrios. Ok. Entonces, ya que tenemos eso, hay que estudiar cómo actúa el circuito. Veamos cómo era el circuito. Entonces tenemos ese circuito de acá para nomás copiar y pegarlo. El de aquí. Entonces,
lo pegamos acá, pegar. Entonces este circuito, ahora todo esto de aquí lo podemos reescribir como este inductor de acá, y lo tenemos ahí. Entonces tenemos R1, R2 y el EQ. Ok, entonces veamos. Cuando nosotros queremos, ¿verdad?, saber la resistencia equivalente que va en la fórmula de acá, que es la de aquí, ¿no? Porque aquí no es R, la pregunta es ¿cuál R? Porque la corriente viene por acá, hace esto y esto. Pues bueno, no nos preocupemos, que hagamos como que si esto va a tender a hacerse un alambre, porque es un tiempo de carga, Entonces, recordemos que inicialmente era así, cuando es un tiempo igual a 0. Pero esto se va a terminar convirtiendo en un corto, o sea, un solo alambre, en tiempo igual a infinito. Entonces, hagamos como que si en ese tiempo tan pequeño esto ya se hubiera convertido en un tiempo infinito. O sea, estudiemos como que si fuera solo un circuito de dos resistencias en serie. Entonces, la resistencia equivalente al inductor, solo no va a ser nada más que la suma de estas dos resistencias. Entonces, esta resistencia equivalente va a ser de 75 ohms. Podemos volver a reescribir el dibujo, ¿no? Y no va a ser nada más y nada menos que tener estas dos en serie, como que si yo me hubiera saltado ese, ¿verdad?, ese inductor, y aquí nomás pongo la resistencia equivalente. Ok, ahora sí, el tiempo de carga. ¿Cómo es la fórmula? La corriente va a ser igual a la FEM del sistema, esta es la FEM, sobre la resistencia equivalente por 1 menos Euler a la menos T por R sobre L. Ahora, despejamos valores, tenemos 1 igual a 20 sobre 75 por 1 menos Euler a la menos T por 75 sobre el inductor equivalente. ¿Cuánto era el inductor equivalente? Era de 10.8, ¿no? Sí, no, 10.8. Entonces, si ponemos ahí los 10.8 y lo reescribimos en la calculadora, veamos, vamos a obtener que la corriente de carga va a ser igual a 0.147 amperios. Ok, eso es lo que va a leer el amperímetro, eso es lo que nos pedía, esto es lo que lee el amperímetro. Lo que lee el amperímetro. Ahora la caída de tensión de la resistencia, ahora hay que caer el voltaje, pues no, que hay aquí, que es el que va a medir aquí. Y eso no es nada más que estudiar, ¿verdad?, este circuito cerrado, ¿verdad? Entonces, este voltaje cerrado, o sea, este voltaje que va a ver aquí, es el voltaje del inductor. ¿Y cómo calculamos el voltaje del inductor? Pues recordemos la ley del circuito cerrado. Creo que era la ley de Kirchhoff, si no mal me recuerdo. Entonces sería la FEM menos el voltaje, la caída de tensión de la resistencia equivalente, menos la caída de tensión que va a tener el inductor. PL se le llama. Y todo eso como un circuito cerrado es igual a 0. Como nosotros queremos estudiar este voltímetro que va a estudiar la caída de tensión del inductor, entonces despejamos y sería que PL va a ser igual a esta expresión de acá, ¿verdad? Despejando. Bueno, y la FEM ya la sabemos, ¿no? La FEM, ¿qué valor tenía? La FEM tenía un valor de 20 menos la corriente, que era 0.147 amperios por esta resistencia equivalente, que era de 75. Expresamos y nos queda que el voltímetro, o sea, la caída de tensión del inductor va a ser igual a 9 voltios. Esto es lo que lee el voltímetro. Listo, espero que le haya gustado el video, haya entendido, le hayan gustado estos tips que hay aquí. Y nos vemos en la próxima. Gracias.